Muy buenas noches, les bendigo en el nombre de Jesús. Mi querida hermana Ani, le saludamos y le bendecimos en el nombre de Jesús. Qué bueno poderla saludar, qué bueno poder estar nuevamente con ustedes después de una semana de no podernos ver por algunas razones que les comentaré en un momento. Hermana Claudia Rivera, bienvenida, qué bueno saludarla. Igual mi hermana Rosy Tucker, mis hermanas que desde Estados Unidos nos miran y podemos saludarlas y bendecirlas desde acá. Qué bueno poder compartir nuevamente con ustedes. Me alegra mucho poderlas bendecir, saludar y poder decirles que adelante, el Señor nos tiene guardadas promesas que aún se cumplirán en nuestra vida. Por lo que hoy vamos a estudiar nuevamente la palabra de Dios en esta noche. Juanita Morales, le bendigo en el nombre de Jesús. Lucky de Broy, qué bueno poderte saludar y bendecir nuevamente por acá. Y vamos hoy a meditar en la palabra del Señor. Vamos a hablar acerca de las promesas de Dios. Es importante, las promesas de Dios son sumamente importantes para nosotros y por eso vamos a reflexionar acerca de esto. Porque si nosotros no tenemos sobre qué esperar, no hay fe, no hay esperanza, que de ahí viene la esperanza, de esperar con fe. Y entonces vamos a reflexionar acerca de eso. Y hoy quiero reflexionar sobre todo acerca de la historia de Abraham y cómo las promesas que le fueron dadas a Abraham sostuvieron no solo su vida, sino toda una descendencia. Y cómo la fe de Abraham hizo que le fuera contada por justicia. Pues les bendigo y si pueden acompañarme a la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 8 al 10. Vamos a leer hasta el día de hoy, para que puedan tener sus Biblias listas ahí para poder estudiar y escudriñar la Escritura. Carta a los Hebreos, capítulo 11, de los versículos 8 al 10. Vamos a leer un momentito, pero el tema quería enfocarlo hoy, porque hemos recibido promesas en Cristo. Y que mi hermana Elizabeth, te bendigo en el nombre de Jesús. Todo creyente, todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, es acreedor de las promesas que Cristo dio a los fieles, a los creyentes. Pero algunos han perdido la esperanza en las promesas de Cristo, porque aún no las han visto. Pero hoy te quiero recordar que Dios es fiel. Dios es fiel. Si tú estás ahí en casa, dilo. Dios es fiel. Repite conmigo. Dios es fiel. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Dios es fiel. Y lo que Él prometió, Él lo hará. La misma palabra dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepientan. Y las promesas en Cristo son sí y amén. Cuando las personas que vivieron en el tiempo previo al nacimiento de Jesús, Israel había caminado por más de 2000 años con las promesas que Dios le había dado a Abraham. Eran promesas que no solamente afectaban a Abraham como persona, sino a Abraham como descendencia, como sus generaciones, como aquellos que salían del linaje de Abraham. Pero algunas de estas promesas aún no se habían cumplido. Incluso el mismo Abraham, llamado el patriarca, porque así le llama la Biblia como un patriarca, vio algunos cumplimientos, pero no vio el total cumplimiento de las promesas que le había dicho Dios. Pero él las va a ver, porque vamos a ver más adelante. Y aunque esas promesas tardaron miles incluso de años en ser cumplidas, fueron cumplidas. La historia misma de la redención está entrelazada a las promesas que le fueron dadas a Abraham. Y dice Hebreos 11, 8 al 10,
que les pedí ahí que por favor me acompañaran en la lectura de la palabra del Señor, dice lo siguiente: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Miren qué tremenda esta palabra. Abraham recibió promesas que alcanzó por fe, pero dice que él obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba, pero su caminar y su fe estuvo puesto en una palabra de Dios, en una palabra que Dios le dio, que saliera, que él le iba a dar una tierra que él aún no conocía, y le creyó a Dios. Y dice que por fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Abraham recorrió todo lo que fue la tierra de Canaán. Esa tierra que Dios le dijo que donde pusiera su pie sería de él. Y él caminó esa tierra en fe. Pero dice que habitó como extranjero en la tierra prometida. Aunque Abraham caminó como extranjero, esa promesa que esa tierra sería para sus descendientes fue cumplida con Israel. Y dice que por la fe, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham estaba esperando algo que aún falta por recibir: la nueva Jerusalén. Porque la Jerusalén terrenal es una ciudad santa, pero que tendrá también su fin terrenal. Pero la Jerusalén celestial bajará. Y esa ciudad que fue hecha por la misma mano de Dios es la que está esperando también habitar Abraham juntamente con nosotros. Ahora, hay una pregunta aquí que yo me estaba haciendo, porque en esta sociedad actual, el cambio tecnológico que hemos tenido hace que en la época que vivimos, en esta época que es particularmente dramática, incluso algunos he estado leyendo muchos de los escritores dicen que estamos en una época ya postcristiana, que la escritura, que la iglesia ya son irrelevantes para esta sociedad tan moderna. Y muchos, incluso que asisten a iglesias, han perdido la esperanza de las promesas que Cristo nos dejó como su pronta venida. Y algunos lo toman que esto ya no es verdadero, aunque Cristo prometió que Él vendría por nosotros. Las promesas que fueron hechas hace más de 2000 años y que la iglesia espera con fe el regreso del amado. Pero quedamos, y te digo quedamos porque espero que tú y yo seamos de esos hombres y mujeres, de ese grupo fiel en la iglesia, que todavía nos mantenemos aferrados, que estas promesas se cumplirán, que las promesas de Dios sobre nuestra vida se cumplirán. Y yo veo en la escritura cómo hombres y mujeres santos que creyeron en la promesa de Dios, Dios les dio la bendición de poder ver con sus ojos cumplida la esperanza de su promesa. Y quiero tomar dos ejemplos para que seamos también fortalecidos en nuestra fe y en la promesa de Cristo Jesús. La primera
el primer pasaje que quiero ver o el primer personaje que quiero que veamos se encuentra en Lucas 1, 54 y 55. Para que me acompañen ahí el Evangelio de Lucas. Y está en el capítulo 1, 54 y 55. Y nos habla de una persona que estaba esperando que las promesas dadas a Abraham se cumplieran. Y dice Lucas 1, 54 y 55. Esta era una mujer humilde y santa, que creía que las promesas de Dios se cumplirían. Su nombre es María. Y cuando se le aparece un ángel y le dice que vendría a través de ella, vendría el Salvador de Israel, María se recordó de la promesa que le había sido dada a Abraham. Quiero que me acompañen a Lucas 1, 54 y 55. Y esta es María hablando. Y dice, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y entonces cuando Dios manda al ángel y lo manda a darle esa noticia tan extraordinaria a esta mujer en ese pequeño lugar donde ella se encontraba. Ella dice, y dice en el versículo 47 aquí, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Dios, mi Salvador. Aquí está reconociendo esta mujer santa que ella también necesitaba un Salvador y que ese Salvador era Dios y que la promesa que Dios había dado de que iba a socorrer a Israel, una promesa que venía desde Abraham, se cumpliría. Y por eso dice, socorrió a Israel su siervo. Y aquí a Israel no solo estaba hablando de aquel Jacob que su nombre fue cambiado y del cual tomó el nombre, la nación de Israel. Está hablando de la nación, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. María vio que la promesa del Salvador venía y que la promesa se cumpliría y que la promesa tenía cumplimiento, iba a tener cumplimiento ante sus ojos. Y eso fue motivo de regocijo, porque Dios siempre cumple su palabra. Y aquí mismo, en este mismo capítulo, vemos acerca de Zacarías. Y en el versículo 72, dice que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, él también levanta un clamor de alabanza a Dios y él profetizó, porque dice aquí en el versículo 67, si quieren, vemos Lucas 1:67, hablando del padre de Juan el Bautista. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, y empieza, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y empieza y dice el versículo 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Y dice 74, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Y entonces ven el cumplimiento. Tanto Zacarías con el hijo que le dijeron que iban a hacer, que iba a ser aquella voz que clamaba en el desierto, aquel que allanaría el camino al Mesías. Lo vio su padre como el cumplimiento de la promesa que le fue dada a Abraham. Y María también se levanta y alaba a Dios porque socorrió a Israel, acordándose de la promesa que le dio a Abraham. 2000 años aproximadamente habían pasado
de cuando se le fue dada la promesa a Abraham y tuvo cumplimiento. El cumplimiento llegó en el momento justo, en el momento exacto. La palabra de Dios siempre se cumplirá. Siempre se cumplirá. Abraham fue llamado para ser bendecido y para ser una bendición para las naciones. Y le fue dado, como leímos anteriormente en Hebreos, le dieron 3 promesas que se cumplirían. O podríamos decir 3 situaciones que se cumplirían en su historia. Y la primera es que él iría a una tierra desconocida. Y esa es la primera promesa que se le dio a Abraham. Quería a una tierra desconocida, pero era conocida por Dios. Y él le creyó. Y fue y caminó y llegó a la tierra que le llamarían, y por eso se llama la tierra prometida. Y la tierra de la prometida no solo era porque el grupo de Israel que salió de Egipto para Canaán, no. La tierra prometida se le llama porque se le prometió a Abraham que de su descendencia esa tierra les pertenecería. La segunda promesa que se le dio a Abraham era que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Que su descendencia sería una descendencia incontable, siendo su mujer estéril. Y Abraham creyó. Y la tercera promesa era que su simiente sería una bendición para el mundo. Abraham vio un cumplimiento muy limitado, podríamos decir, de esas promesas durante toda su vida. Pero él murió, dice, saludando esas promesas, porque él sabía que se cumplirían. Él sabía que tenía un Dios que era un Dios fiel, que él las cumpliría. Porque incluso en su vida terrenal podemos ver que aunque Abraham caminó por toda la tierra de Canaán, marcando el territorio que poseerían sus descendientes, él en lo particular solo poseyó un pequeño trozo de tierra en Macpela, donde fue su tumba. Solo esa tierra él compró y la poseyó al momento de su muerte. Pero Dios cumplió su promesa con sus descendientes, porque Dios cumplirá las promesas que nos ha hecho. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Camina en la promesa. Actúa conforme a la promesa. Ten fe en la promesa de Dios. Pero no camines caminos torcidos para alcanzar o acelerar las promesas. Porque el mismo Abraham que ponemos como ejemplo de fe, el mismo Abraham que ponemos como ejemplo de esperanza, él también intentó acelerar la promesa de Dios con el nacimiento de Ismael a través de Agar. Él trató de poner su contribución, diríamos, para que la promesa de Dios, para echarle una mano a Dios en su promesa. Y con eso tuvo prematuramente a un hijo, Ismael. Pero Dios cumplió fielmente su promesa con el nacimiento de Isaac en los últimos años de Abraham y Sara. Abraham fue fiel. Abraham fue fiel. Aunque ese desliz de su fe trajo
un enorme problema que hasta hoy podemos ver en sus descendencias. Porque podemos ver cómo hay batallas entre esa descendencia de Ismael y la descendencia de Isaac, que hoy son los árabes y los judíos, y cómo hoy están aún en conflicto grande por haber querido poner su propia voluntad sobre la promesa de Dios. Abraham fue probado muchas veces en su fe. Algunas veces falló como ser humano, pero en lo general él siempre obedeció a Dios y por eso fue llamado el padre de la fe. Cuando Abraham es llamado por Dios para sacrificar a su hijo amado Isaac y le dice que debía ser sacrificado en una montaña. Abraham en la Biblia, aunque muchos predicadores han querido pues adornar un poco la idea y dramatizar un poco los pasajes, pero verdaderamente la Biblia solo nos habla que Abraham obedeció. E Isaac ya no era un niño para ese tiempo, ya era un joven que muy probablemente tenía mayor fuerza que su padre Abraham. Pero también aquí nos habla también de la fe de Isaac en su padre. Y fue llevado para ser sacrificado a la montaña, al monte donde luego sería llevado el Hijo de Dios. Isaac fue librado. Isaac fue librado de la muerte, pero el Hijo de Dios no lo fue. Mira qué importante esto que vamos a hablar ahorita, porque Isaac fue librado de la muerte para que la simiente de Abraham continuara. Y con el tiempo, el mayor descendiente de Abraham naciera como el Salvador del mundo. Porque de la descendencia de Abraham nació Jesucristo. Las promesas de Abraham, algunas de ellas no se cumplieron rápidamente, pero tenemos que aprender a tener paciencia. Tenemos que aprender a confiar en Dios en todo momento, aunque haya pasado cierto tiempo, aunque haya pasado ya algunos años de nuestras promesas, pero tenemos que permanecer creyendo que Dios es Dios y Dios es fiel y que Él, si lo dijo, Él lo cumplirá. María y Zacarías, que acabamos de ver los ejemplos, celebraron porque sabían que Dios había recordado las promesas, que su misericordia, su amor y su fidelidad para con Abraham se estaban cumpliendo, que la historia de la redención se había fraguado en el corazón de un hombre de fe 2000 años antes que ellos. Y ahora, pues podríamos preguntarnos, ¿en qué formas estamos aún esperando que Dios cumpla completamente sus promesas? Porque todo creyente tiene que tener esperanza, esperar algo en Dios. Dice la palabra del Señor que sus pensamientos son de bien y no de mal, de paz, de prosperidad y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Pero mira las palabras, para darnos el fin que esperamos. Y todo creyente tiene que esperar algo. Tenemos que tener esperanza en que Cristo volverá. Tenemos que tener esperanza de la vida eterna. Tenemos que tener esperanza en ese amor de Dios que nos transforma. Que el que inició la buena obra la terminará en nuestra vida. Que ya sea que Cristo venga por nosotros o que nosotros vayamos por Él, tendremos un encuentro para estar con el Señor eternamente.
Hay promesas para nuestra vida, hay promesas para nuestra familia, hay promesas para el fiel creyente de que tendremos coronas, galardones y bendiciones para aquellos que dejamos todo por servirle a Él. Ponemos por principio y prioridad a Cristo sobre nuestras vidas. Tenemos que creer que Él es galardonador de los que le sirven. Son las promesas a las que tenemos que aferrarnos, que aunque aún no las veamos, tenemos que estar seguros que Dios las cumplirá. Dios nos perdona, miren, Dios es grande, nos perdona cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y confiamos en Cristo. Este día sábado tuvimos una jornada de evangelismo en el Serinal, en Santa Rosa. El Serinal es un lugar de acá de Guatemala, pues algo retirado para nosotros en sí, con mi esposa, pues nos hicimos más de hora y media de camino en carretera. De ida y de regreso fueron como 3 horas y tanto, tal vez más, por el tráfico y tantas otras situaciones. Pero hicimos una jornada de evangelismo, primeramente para niños y también para adultos, porque creemos que esta palabra es verdadera, que si nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo, Dios es el que nos da un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento. Y miren qué hermoso ver niños entregando su vida a Jesús. Adultos, incluso habían algunos que estaban alcoholizados que llegaron porque fue una campaña abierta, entregando ahí su vida a Cristo. Gente que aún también habiendo aceptado ya a Cristo tiempo atrás, estaba pasando situaciones por haberse alejado de Él, venir a reconciliarse con Dios. Y ese mensaje de salvación es grande y poderoso. Es la promesa de Dios en su sangre, el pacto que ha hecho en su sangre. Y dice Primera de Juan 1, 8 y 9, si me puedes acompañar. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. En lo que buscan ahí, les quiero aclarar y disculparme que el día miércoles no pudimos tener nuestro estudio de Biblia en mano por una emergencia. Tuvieron que sacarme una muela y ese día pues no pude estar en condiciones físicas para poder predicar y por eso tuvimos que posponer el estudio. Me disculpo con ustedes, mis amados hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Lo crees? ¿Lo crees verdaderamente? Yo lo creo. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero aún podemos experimentar consecuencias terrenales por nuestras transgresiones. Aún, por ejemplo, por decirles algo, una pareja de jovencitos que cayó en fornicación y que la señorita está esperando un bebé por haber desobedecido y por haberse metido a fornicación y vienen a Cristo arrepentidos, Dios los perdona. Pero el niño no desaparece, el bebé que se está formando no desaparece. Hay consecuencias que tenemos que afrontar, pero las consecuencias con Cristo van a ser, Dios va a transformarlas en bendición. Por ejemplo, Abraham y Sara, como estaba comentando, ellos pecaron al permitir la relación con Agar. Y los efectos, como les digo, de ese pecado aún se sienten hoy en el conflicto del Medio Oriente. Y eso nos tiene que llevar a pensar si es bueno o no es bueno caminar en santidad y siendo creyentes. Porque el obedecer a Dios o el desobedecer a Dios va a traer consecuencias para nuestra vida.
va a traer consecuencias para nuestra vida. Para Abraham y Sara tuvo una consecuencia que como ellos era el inicio de una generación, de un linaje, de nación o de naciones incluso. Las consecuencias fueron tremendas que hasta aún hoy lo vemos. Pero aún nosotros, caminando en Cristo, tenemos que saber que hay consecuencias si decidimos obedecer a Dios o desobedecerlo. Podríamos preguntar, ¿cómo nos han afectado a nosotros los pecados de otras personas? ¿Cómo nos han afectado? Los pecados que pudieran haber tenido tus padres, ¿cómo nos han afectado? Tu cónyuge, tus amigos, las personas cercanas. Un pecado de una persona, ¿cómo afecta al entorno en el que se mueve? Porque el pecado no solo se queda en la persona, el pecado tiene efectos en su entorno y depende de su influencia y depende de la autoridad que la persona tenga, hombre o mujer, puede afectar grupos muy grandes. Incluso si la maldad no fue cometida en nuestra generación, hay pecados que aún nos alcanzan. Por eso tenemos que saber que las promesas de Dios tienen cumplimiento, sí. Pero nosotros podemos tener por nuestro propio pecado consecuencias que no son las adecuadas, aunque la promesa de Dios se va a cumplir. Pero podemos venir al cumplimiento de la promesa ya todos arrastrados por la vida, por nuestros pecados. Vengamos en obediencia a Dios. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque esto no está en Génesis acerca de Abraham, sino que está en la carta a los Hebreos. Y nos dice que Abraham tenía tal fe de que lo que Dios le dijo se iba a cumplir, que a él no le importaba que las circunstancias se vieran completamente terminadas. Y mira esto tan importante, y acompáñame a Hebreos 11, versículo 17 al 19. Hebreos 11, 17 al 19. Y dice la palabra de Dios: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Mira cómo dice aquí, ofrecía su unigénito, porque aquí solo toman como el hijo de la promesa a Isaac. Ahora tenemos que entender esto. Si Dios le había prometido que de la descendencia de Abraham surgiría una gran nación, y ahora le dice que el hijo que él consideraba que vendría la promesa, lo tenía que sacrificar, era un contrasentido total. Pero lo importante es esto, y lo importante de recalcar es esto, que nuestra bendición incluso no está en la promesa. Nuestra bendición está depositada en Dios que da la promesa. Porque aunque las circunstancias se vean difíciles en el cumplimiento de nuestra promesa, nosotros tenemos que mantener nuestra fe en Dios, que es el que da la promesa. Porque si Él lo dijo, Él lo hará. Y entonces dice aquí, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Porque él ya sabía que de Ismael no vendría esa descendencia, era de Isaac. Pero de él le dijeron que lo ofreciera en sacrificio. Mira qué tremendo. Pero dice el 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, no en ningún otro, en Isaac. Ni siquiera podríamos pensar que Abraham pensó que tendría otro hijo con Sara. No, porque se le dijo, en Isaac te será dada descendencia. Y ahora le dice Dios, sacrifícalo. Mira qué tremendo. 19. Pensando que Dios es poderoso
para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y esto es tremendo, porque dice que Abraham le creyó a Dios de tal manera que él cumpliría su promesa, que él confió en que si tenía que sacrificar a Isaac, e Isaac moría, Dios era poderoso para volver a levantar de entre los muertos a Isaac, para que la promesa de Dios se cumpliera. Porque si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y dice la palabra que en un sentido figurado le volvió a recibir. En un sentido figurado, Isaac resucitó como una figura de lo que sería la promesa completa, que fue el Hijo de Dios sacrificado en nuestro lugar, dando su vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos para darnos la victoria, para salvarnos de la muerte, para salvarnos del poder de Satanás, para salvarnos de la ley del pecado. Para que la promesa de Dios de dar un Salvador al mundo que aplastara la cabeza de la serpiente, la cabeza de Satanás, se cumpliera. Y Dios cumplió. Y así como Abraham recibió a su hijo de regreso, así el Padre Celestial recibió a su hijo cuando fue levantado de la muerte en victoria y llevado hasta el cielo en gloria. Abraham confió en Dios. Abraham confió que Dios podía hacer lo imposible y levantar a Isaac de los muertos si hubiera sido necesario, para que el Señor cumpliera su promesa. Ahora te pregunto, ¿te resulta fácil o difícil confiar en que Dios puede hacer lo que es humanamente imposible para cumplir la promesa que hay sobre tu vida? Depende de quién confías. Hay personas que han dejado de creer, de confiar, porque han confiado en las personas equivocadas, porque han creído en aquellos que no debía de creerse, en aquellos que tenían un criterio cambiante. Pero Dios no miente. Pero Dios es totalmente fiel. Y Él cumplirá, aunque se mire como Isaac, que todo donde podría venir la promesa está muerto, está acabado, es imposible. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y si Dios lo dijo, Dios lo hará. Donde no hay nada, donde ya no hay esperanza humana posible, ahí llega el poder de Dios para traer a luz la promesa. Dios es un Dios de amor, es un Dios de fidelidad. Él nos llevará y nos llevará a lugares delicados, pastos donde nos hará descansar. Él nos da su reposo aún en medio de las tormentas. Él nos da fuerzas cuando nosotros físicamente ya no las tenemos. Él es nuestro bálsamo que cura nuestras heridas. Él es aquel que nos levanta y nos da alas como de águila para poder volar por sobre aquellos que nos quieren destruir. Dios es el Dios de las promesas que se cumplen. Hoy es el día de confiar en Dios y no desmayar. Es el día de creer
por el Dios de los imposibles, porque para Él todo es posible. Hoy quiero que oremos y creamos y confiamos y que pongamos delante de Dios aquellas promesas que aún no se han cumplido, pero que pronto veremos su cumplimiento porque creemos en el Dios fiel. Creamos y confiemos y seamos obedientes. Pongamos aquí delante del altar a aquellos de nuestra familia, aquellos que amamos, que aún no han venido a la obediencia de Cristo, para que se arrepientan como leímos en su palabra en 1 Juan 1, 8 y 9. Para que ellos sean transformados, tengan un encuentro con Dios, para que el Espíritu Santo los traiga al arrepentimiento y puedan confesar sus pecados. Que nuestro Dios fiel y justo perdone sus pecados y los limpie de su maldad y haga una transformación en sus corazones. Pongámoslos en el altar de Dios. Clamemos por ellos. Aferrémonos a la palabra de Dios. Demos testimonio en nuestra vida del poder de Dios para que otros crean, que otros vean que hay un Dios poderoso que nos ha cambiado a nosotros y así como nosotros nos ha cambiado, también puede cambiar sus vidas. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy bendito Dios, venimos, Señor, poniendo delante de tu altar, Señor, a aquellos que amamos. Aquellos que amamos que aún no te conocen, Señor, que han sido probablemente rebeldes a tu llamado, que han estado escapando de tu presencia. Hoy te estamos pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo los alcance allí donde están. Que sean tocados en su corazón, que tú los convenzas de justicia, de pecado y de juicio. Que ellos sean conmovidos y tocados, Señor, por tu Espíritu Santo, no por palabras humanas, Señor, sino por tu misma presencia, por tu santidad. Para que se vuelven a ti, para que confiesen sus pecados, para que tú, Señor, puedas perdonar sus pecados y limpiar su maldad. Para que puedan ser transformados, para que puedan ser nacidos de nuevo, para que puedan vivir una vida nueva, para que puedan borrar los capítulos antiguos de su vida y poder empezar una vida en ti. Padre Santo, en el nombre de Jesús, aquellos que parecen imposibles, aquellas situaciones que parecen desesperadas, aquellos acontecimientos o momentos que parecen que no pueden ser solucionados, Señor. Hoy creemos que tú eres aquel que puede dar vida donde solo había muerte. Puede dar esperanza donde solo había desconsuelo. Padre Santo, Señor, tú levantaste a tu Hijo de la tumba, de lo más terminante, de lo más terrible, fue levantado por tu poder. Nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte y se levantó venciéndolo y subió a lo más alto. Ante ese poder, cualquier otra circunstancia es derrotada por el poder de Dios y las promesas de Dios vienen a luz en nuestra vida. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Creamos en ese Dios poderoso, hermanos. No dejemos de tener esperanza y de seguir creyendo en sus promesas. Pero creamos las promesas que tenemos escritas de parte de Dios, porque esta es la palabra profética más segura. Y aferrémonos a las palabras. Creamos en fe como se aferró Abraham a las promesas y tuvieron cumplimiento. Y él todavía
partió de esta tierra como saludando las promesas, porque sabía que vería esa nueva Jerusalén, que él vería el cumplimiento de cada una de esas promesas, porque el que lo dijo es totalmente confiable. Les bendigo en el nombre de Jesús. Qué bendición ya poderlo saludar ya con total tranquilidad. Y espero que el día miércoles no nos perdamos. Ya estamos terminando el libro de Nehemías, que podamos seguir el estudio en nuestro estudio Biblia en mano el día miércoles a las 8 de la noche. Bendigo a cada uno de los que me han mandado sus escritos, sus estudios ya. Y cuando me envían también las fotos de donde en el lugar que estudian, la palabra del Señor me motiva, me conmueve saber que hay tantos hombres y mujeres que tienen amor a la palabra de Dios. Qué bendición poderlos saludar desde acá y si quieren apoyar al ministerio pueden mandar sus diezmos, sus ofrendas y van a ser utilizadas en el ministerio del Señor. El Señor les guarde y les bendiga, los bendecimos en el nombre de Jesús. Comparte la palabra de Dios si te es de bendición. Muchas bendiciones, los esperamos día miércoles, 8 de la mañana, hora de Guatemala. Pastor Jorge Ovalle, El Olivo Ministerios. Muy buenas noches para cada uno de ustedes.